Hola, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Yo Estabas en bien. otros lives. Sí, perdón, he tenido demasiadas cosas, un poco desorganizado mi domingo, pero ya, No, acá estoy. tranqui, la nueva vida política. Sí, Bueno, ¿qué tal? Hoy día me acompaña Adriana Tubela, abogada, ex periodista, podríamos decirlo también, y candidata al Congreso por Avanza País, con el partido político de Hernando de Soto. Bueno, antes que nada, Adri, gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por tu tiempo. no, gracias a ti por la invitación. Y bueno, primero que nada, yo me acuerdo, yo he coordinado contigo hace años, cuando yo estaba en cosas, cuando le hicimos una nota a ustedes para Altavoz. Ah, sí, Este, hace, en sí, 2013 creo que fue eso, sí. sí, hace siglos. Coordiné, pero más que nada yo coordinaba con Mijael y con Emilia, ¿no? Sí, Abusada. claro, sí, sí me acuerdo de esa nota. Sí, le hicimos una nota bastante grande. Eh, bueno, y es lo único que me acordaba de ti, ¿no? O sea, yo personalmente no somos amigas, no. Siempre me gusta aclarar el vínculo con el entrevistado porque Ajá. después Sí, es se importante, prestan, es importante. se prestan, Sí, ¿no? Justificaciones. sí, ¿No? Y bueno, sí, esa fue la única interacción que tuvimos, como dices, creo que era el 2013, sí, sí, más o menos. hace tiempo. Y de ahí no nos hemos vuelto a cruzar. Eh, Quería hablar un poco antes de ahorita, ¿no? Que tú eres abogada de la de Lima. Así es. ¿Cómo es que decides formar Altavoz junto a tus socios que eran Mijael Garrioleca y había un socio más, me parece? Éramos varios socios, éramos como 10 personas, de hecho. Ya. Así que te podría dar una lista larguísima de nombres, pero sí, éramos como más de 10 personas incluso. Por lo menos el primer grupo el que fundamos el diario, ¿no? Y lo que Ujú, estábamos buscando hacer era, digamos, generar un espacio dentro del medio periodístico para voces nuevas, para voces jóvenes, para hablar de ciertas ideas que nosotros sentíamos que, digamos, no estaban bien representadas o que no estaban siendo transmitidas en los medios ujú, tradicionales de prensa. Y en ese ujú, sentido nosotros fundamos este medio con la idea de, digamos, ser un medio periodístico que en su línea editorial defendiera las ideas de la libertad, el Estado de Derecho, la democracia y el libre mercado. Y fue así que nosotros fundamos Altavoz y la verdad es que fue un proyecto bastante interesante, fue un proyecto bastante bonito para mí personalmente. Yo creo que sí logramos generar cierto impacto, creo que ujú. sí fuimos una especie de voz nueva dentro de la prensa y de hecho fuimos uno de los primeros diarios digitales del país Digitales. y efectivamente, y creo que sí logramos generar cierto impacto, así que yo recuerdo ese proyecto con bastante cariño. Ganaron un premio, ¿no? Ganaron el premio, el de, ¿cómo se llama? El de los startups, Startup Perú, me parece que ganaron. Sí, es Sarta Perú y también ganamos un precio de democracia y desarrollo. Ya, ¿y con eso Sí. fue financiado el proyecto o también aparte había... No, el proyecto fue financiado con los aportes de los socios y Ya. Sarta Perú es un fondo concursable. Nosotros Ujú, concursamos, no recuerdo si fue el 2015, si no me equivoco. Concursamos junto con una serie de otros proyectos a este fondo concursable que es Startup Perú y lo ganamos. Y ujú. yo lamentablemente me fui a los pocos meses, ¿no? Yo me dediqué siempre a ver la parte editorial, no la parte administrativa. Sí, eso Y quería hablar nada, un poco. ¿Cuál era tu rol principal como socia? O sea, ¿cuál era tu cargo? yo era editora. ¿Editora general? Inicié siendo redactora y Ujú, luego pasé a ser la editora del diario, es decir, yo estaba a cargo del contenido y a cargo de la mesa de redacción. ujú. El director general era Mijael. Ya, ok. Ujú. Claro. Entonces, digamos, en esa jerarquía eran como Mijael tú, ¿no? Para quienes no saben cómo funciona una redacción normalmente funciona con el director del medio, un editor general, un editor, un subeditor y luego colaboradores, Exacto. practicantes, etcétera, etcétera. Esa es Ujú. un poco la jerarquía en las redacciones periodísticas. Y no tenían este miedo un poco a ser criticados, que de hecho sí lo fueron, ¿no? En su momento,
por el hecho de no tener justamente periodistas en la redacción. ¿No? De hecho, sí teníamos a personas que estudiaban comunicaciones, pero éramos, digamos, un medio de jóvenes que aún estaban estudiando sus carreras, ¿no? Ujú. Entonces, habían personas que estudiaban comunicaciones, habían abogados, habían personas que estudiaban filosofía, de todas las carreras, la verdad, y justamente el enfoque que nosotros queríamos tener era interdisciplinario, ¿no? Queríamos Ujú. tener distintos enfoques desde distintas carreras hacia el periodismo y eso fue lo que nosotros hicimos. O sea, no, te pregunto porque yo, o sea, a mí personalmente, tipo, yo estudié marketing de moda y terminé trabajando en una revista de moda y claro, son cosas que están ligadas, pero yo Ujú. nunca estudié una carrera de periodismo y de hecho sí es algo que yo me sentía y de hecho todavía me sigo sintiendo un poco como rara cuando alguien se refiere a mí como periodista sin tener, digamos, un título o un cartón que me lo avale, ¿no? Bueno, Eh, es que yo creo que en el Perú, por lo menos, el periodismo siempre ha sido ejercido por personas de distintas carreras. De hecho, los periodistas más reconocidos o los que han sido más notorios durante las últimas décadas han sido abogados, por lo general. Digamos que yo no diría que, digamos, necesariamente para poder ejercer ese oficio uno tenga que haberlo estudiado. Creo que definitivamente es valiosísimo haber estudiado periodismo, pero creo que hay muchos casos de periodistas muy reconocidos y muy buenos periodistas que no han estudiado la carrera y igual pueden ejercer muy, muy bien el oficio, ¿no? Sí, claro, no, totalmente, no, te digo porque a mí personalmente sí o sea, hasta el día de hoy me persigue un poco el imposter syndrome, ¿no? Sí. Bueno, eh, nada, tú, ¿cuánto tiempo estuviste en el diario, me dices? ¿Meses? No, yo estuve en el diario casi 4 años. 4 años. Y luego, ¿qué, o sea, qué suceso o qué fue lo que pasó para que tú dijeras un poco hacerte un lado o fue el cierre o qué fue lo que sucedió? No, no sucedió nada en realidad. Yo creo que simplemente llegó un punto en el cual decidí que prefería pasar a otras cosas, ¿no? Que creo que ya había como cumplido un poco mi periodo dentro de ese proyecto y Ujú. decidí pasar a otras cosas. O sea, pero cuando tú te fuiste, ¿el diario seguía? Sí, claro. Ah, Altavoz siguió ya. funcionando hasta el 2018 o 19, Ah, si no me ya. equivoco. Ya, ya, ya. Pero claro, yo ya dejé de trabajar ahí el 2015. Claro. Y bueno, Ujú. nada, ¿vendiste tus acciones o las... no sé. O sea, nunca vendí mis acciones porque la verdad es que no, digamos que el proyecto nunca llegó a ser muy rentable, Ujú. eh, pero digamos que me aparté del proyecto y más allá de ir a las juntas de accionistas anuales, no tuve mayor vinculación con Altavoz. Claro. Bueno, pasemos un poco a lo que la gente está como loca porque quiere que hablemos, no nos dejan de preguntar. Ya hablemos del presente, ¿no? Lo que acaba de suceder con Chibolín, con Andrés Hurtado, vamos a llamarle Andrés Hurtado. Eh, Acabas de mencionar ahorita mismo en otro live, ¿no? Y de hecho tú has dado tu versión de lo que sucedió. Mi pregunta era más que nada, o sea, yo en tu lugar creo que si una persona del medio de la farándula o no que apoya a mi candidato a la presidencia, ¿por qué yo no quisiera ser vinculada con esa persona? Eso en Bueno, tu porque caso. yo soy la persona que ha organizado digamos, determinado cuáles van a ser las líneas de mi propia campaña. Y creo que el candidato presidencial, creo que Hernando de Soto, también tiene todo el derecho de determinar cuáles van a ser las líneas que va a seguir su campaña presidencial. Pero yo creo Ujú. que los candidatos al Congreso también tienen la libertad de poder decidir cuál va a ser la línea de su campaña. Y yo desde un principio quise hacer una campaña enfocada en ideas, enfocada en propuestas, y así lo he hecho a lo largo de estos ya Ujú. casi 4 meses. Y en ese sentido, digamos, yo no tengo por qué necesariamente seguir la misma línea que la campaña presidencial, y eso fue lo que hice. No, claro que no, pero digamos, no sé, es que me pongo a pensar, ¿no? Cualquier otro personaje de la farándula, si de repente no hubiera sido Andrés Hurtado, hubiera sido la Chola Chabuca, Ernesto Pimentel, o la Tigresa del Oriente, no sé, o sea,
cualquier otro personaje, digamos, de la farándula, ¿tú igual hubieras rechazado una foto con esa persona? Sí, porque como señalo, ¿no? Mi campaña ha estado muy enfocada en las ideas, en las propuestas, no en personalidades, ni siquiera en ataques personales. No, claro. Y incluso, digamos, yo he tratado de hacer una campaña muy seria y esa es una decisión que tomé desde el día uno. Ujú. Y, digamos, haya sido Chibolín o haya sido otro personaje de la farándula, esa no es la línea que yo quiero seguir en mi O sea, campaña no, y no por hubieras eso no lo aceptado el hice. apoyo. No hubieras aceptado el Exacto, apoyo. Ya, exactamente. ok. Em, bueno, eso ya quedó claro. La gente que quería esa pregunta ya quedó clara, ¿no? Un público sale la discusión principal. Bueno, Sí, y justamente es eso, ¿no? sí. Yo he evitado que esto suceda a lo largo de toda mi campaña y lamentablemente ha terminado siendo, digamos, como que un tema de conversación y a mí me gustaría que mi campaña siga siendo enfocada en lo que estoy Bueno, proponiendo y pero lo que pienso, más igual que en el escándalo, ¿no? igual Sí. no existe nada como la mala publicidad, así que yo creo que de hecho igual te ha ayudado a hacer trending topic en estos últimos días en Twitter y en Instagram y en tele, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco hay que saberle darle la vuelta a lo que te vienen a atacar, ¿no? Simplemente tú estás siendo recontra firme, ¿no? Con tu posición de no Sí, aceptar sí, este o sea, tipo de yo la verdad es que apoyo. me siento bastante tranquila con la decisión que tomé, como he dicho en mis redes sociales, Ujú, y la verdad es que he sentido bastante apoyo de las personas, o sea que todo bien. ujú. Bueno, hablemos un poco de tu línea política. ¿Qué es ser liberalista conservadora? Yo, por ejemplo, soy liberalista progresista. Ujú. ¿En qué nos diferenciamos exactamente? O sea, Bueno, ¿en qué depende de crees lo que tú? tú definas como liberalista progresista. Bueno, ¿qué defines tú como Yo la verdad es que liberalismo prefiero hablar conservador? de derecha, ¿no? Yo creo que tengo algunas posturas que encajan más en el lado liberal o progresista y tengo Ujú, algunas otras que encajan más en lo que es la línea conservadora y por eso yo me sitúo en la derecha, ¿no? Y creo que no siempre puedo encajar al 100% en una de esas dos categorías, pero pero creo en la... Sí. en ese, digamos, en ese espectro conservador, ¿qué es qué son específicamente las cosas que tú tanto defiendes al ser conservadora? ¿Términos de religión, términos de matrimonio igualitario, términos de aborto, términos de, ¿no? O sea, eso un poco es lo que quería. Sí, bueno, yo estoy en contra del aborto y eso es algo que siempre, digamos, he señalado en varias de mis entrevistas. Es una pregunta que usualmente, tipo, normalmente me preguntan. Ujú. Y estoy firmemente en contra del aborto. ¿Te puedo preguntar por Respecto, qué? sí, porque considero que hay vida desde la concepción. Creo que desde que existe un organismo Ujú, humano que está vivo y que tiene ujú, un ADN que es distinto al de su madre y que ya contiene toda la información de lo que este organismo va a ser en el futuro como ujú. persona, si es que no se interrumpe su desarrollo, ya podemos hablar de una persona. Yo creo que pretender separar cuerpo humano de persona Ya. implica tener una visión utilitarista de la vida humana, es decir, que una persona o que un cuerpo humano solo es persona en la medida en que alcance tal o cual nivel de desarrollo o en la medida en que su cuerpo puede realizar tal o cual función. Y creo que esa Ujú, es una visión utilitarista. Y por otro lado, creo que también se incurre en una visión relativista, si es que nosotros, digamos, aprobásemos el aborto. Porque ujú. eso implica decir que la vida solamente tendría valor o solamente debe ser defendida en la medida en que es deseada o no es deseada. Y yo considero que la vida tiene valor en sí misma y por eso me opongo al aborto, porque creo que se incurre en el utilitarismo y se incurre en el relativismo. Ujú. Bueno, yo he abortado. Yo aborté hace 9 años un hijo de Íñigo Olachea, nieto de Pedro Olachea, quien tú asesoraste y trabajaste con él ahorita en el Congreso. Y bueno, sé que es una familia recontra allegada a ti. Eh, Prácticamente mi caso fue un caso muy particular porque yo sí quería tenerlo y él no. Y su papá prácticamente lo obligó a que no lo tuviéramos. Y le mintieron a la tía y fue todo un drama. Eh,
¿qué crees que Mira, es lo Úrsula, correcto en estos tipos de casos como este particularmente o en las violaciones? Yo no he venido a esta entrevista a hablar de eh, cosas tuyas personales y de cosas que yo francamente no conozco. He venido acá a hablar de mis ideas y de mis propuestas y de posturas que yo tengo Sí, pero estamos políticas y hablando no del hablar aborto, de casos particulares, así que no pero es ni de este el tipo de violaciones, entrevista que yo quiero dar. ni Creo de que te estás equivocando. violaciones, ni de violaciones. Sí, yo estoy señalando que creo que estoy en contra, yo creo que hay vidas de la concepción y he Pero señalado ni en en diversas entrevistas que estoy en contra del aborto, incluso en casos de violación, lo cual no ya, quiere decir que yo pretenda minimizar el drama por el que atraviesan las personas que han sufrido una a eso violación y que iba, han resultado que han resultado embarazadas como producto de esa violación. Sin a eso embargo, iba. creo que los esfuerzos del Estado deben estar enfocados en prevenir las causas de esas violaciones, en prevenir la violencia sexual, en darle Ya, toda la atención emocional, psicológica y material a las mujeres que han sido víctimas de ese tipo de violencia para que no vean sus proyectos de vida frustrados a futuro. Pero como exacto. te digo, yo considero que hay vidas de la concepción y creo que el hecho de que se haya cometido un delito tan terrible como ese no puede justificar que se termine con la vida de una persona inocente. Y esa es una postura que yo he mantenido siempre públicamente y la he señalado en Ujú. distintas entrevistas. Y como te digo, yo no tengo ningún problema en hablar de mis posturas, pero no he venido acá a hablar ni a discutir casos personales que yo no conozco. No, es que no era un poco, no iba por ahí la cosa. Iba más que nada justamente porque hay un espectro, ¿no? Gris en el aborto, sobre todo en un país como el nuestro, que es Perú, en el cual no existe la educación sexual y en el cual la realidad es de que en los conos y en provincia los mismos familiares, los mismos padres violan a sus propias hijas. Entonces, eh, creo que es un problema social y un problema de educación que va muchísimo más allá de ser pro vida o no pro vida, ¿no? Yo creo que no implica el ser pro vida negar que es un problema social. Y justamente lo que te he señalado es que creo que todos los esfuerzos del Estado y que las políticas públicas que se emitan desde el Congreso de la República o desde el Ejecutivo deben estar enfocadas justamente a prevenir las causas de esos embarazos no deseados, a prevenir la violencia sexual, ya sea a Ujú. través de la educación, ya sea a través de la garantía del acceso al control de la natalidad. Y en eso yo creo firmemente. Y también En creo que eso. se exactamente, pero como te digo, yo trazo la línea cuando ya hay una vida de un tercero involucrada y por eso me mantengo en mi postura. Pero yo no niego que sea un problema social, evidentemente ocurre y la violencia sexual es un gravísimo problema Ujú. social y creo que el Estado tiene que enfocar todos sus esfuerzos en prevenirlo y eso se tiene que hacer ya sea a través de la educación, ya sea garantizando el acceso al control de la natalidad, a través de Ujú. una reforma del Poder Judicial, porque lo cierto es que muchísimas personas que cometen estos delitos no son sancionadas. Pero como te digo, hay que ir a las causas del problema y yo Exacto. considero que el hecho de que ocurran estos delitos tan terribles no justifica que se termine con la vida de un tercero. O sea, claro, todo empieza en verdad desde el acoso callejero, ¿no? Desde algo tan simple como el acoso callejero y desde que sea un delito, pero es un delito entre comillas, ¿no? Porque al final no llega a ocurrir nada cuando tú estás en la calle y te gritan algo que parece tan sencillo, algo que parece tan inofensivo, ¿no? No sé tú qué piensas al respecto, si ese tipo de acoso debería ser penado o no penado. Bueno, creo que el acoso, de hecho, es algo que está penado, ¿no? No, claro, o sea, en teoría, ¿no? Pero en Ujú. práctica no es la realidad, ¿no? No, y por eso te estoy hablando de reforma del Poder Judicial, porque creo que en la práctica, lamentablemente, hay muchísimas cosas que están penadas y lamentablemente no tenemos la capacidad de sancionar estos delitos y yo creo que la manera de lograrlo es a través de profundas reformas de nuestro sistema de justicia, de la policía también, para poder dar una mejor respuesta ante este tipo de delitos. Otro aspecto del liberalismo conservador es el tema del matrimonio igualitario. Ujú. Tú has dicho que estás a favor de la unión civil. Así es. Eh, Hablemos un poco de eso. ¿Te consideras a favor en todos los casos? ¿Crees que las personas transexuales deberían tener derechos?
debería haber más apoyo de parte del Estado y del sector salud para hacer posible estas transiciones sexuales. No sé, ¿qué opinas al respecto? De los transexuales, creo que tienen todo el derecho de expresar su identidad de la manera que ellos mejor estimen conveniente, y eso es algo que yo respeto. No creo que el Estado deba tener la función de financiar las transiciones de estas personas. Ujú, Creo que se tienen que asegurar sus derechos, evidentemente, creo que tiene que haber igualdad ante la ley y que no deben sufrir de ningún tipo de discriminación. ujú. Ujú. Y en el tema del matrimonio, el tema de poder a adoptar hijos. Ujú. Bueno, yo estoy, como señalaste, a favor de la unión civil. Creo Ujú, que evidentemente las parejas del mismo sexo enfrentan una serie de limitaciones legales que les impiden llevar a cabo su proyecto de vida en conjunto. Creo que la unión civil es la figura alrededor de la cual hay mayor consenso, es con la cual yo coincido más. Creo que deberíamos imitar el régimen de unión civil que se ha aprobado en Chile, por ejemplo. ujú. Respecto a la adopción, yo aún tengo una posición, digamos, un poco prudente al respecto, porque creo que aún no hay suficiente, digamos, evidencia empírica respecto a cuáles son los efectos, y creo que hay que ser muy prudente, así que yo por el momento me mantengo en contra de la adopción, pero creo que sí tenemos que apoyar la unión civil, y de hecho eso es algo que yo apoyaría en el Congreso de la República. La gente está pidiendo que hablemos del COVID. Bueno, yo estoy con COVID. Estoy en el día 20 y pico, ya de salida. Eh, Me contagié porque mi papá trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, y él se contagió en el trabajo y él me contagió a mí. ¿Cómo ves todo este tema, toda esta paranoia por la situación sanitaria? De hecho, mi papá ahorita está en la Villa Panamericana. Eh, el tema en los ministerios no ha sido llevado de una buena manera. Han hecho todavía de que las personas vayan a trabajar habiendo COVID en los ministerios. Eh, y es así como es que prácticamente el 70%, 60% de las personas que siguen yendo a trabajar es que han terminado contagiados. Eso a nivel público, ¿no? A nivel privado sabemos de que la cosa está peor. Eh, ¿Qué medidas o cuáles crees, cómo ves tú todo eso, no? Porque yo creo que lo principal ha sido de que nosotros hemos estado en una crisis política en medio del COVID, ¿no? Entonces, eh, ¿quién se hacía responsable de la situación en el país mientras que pasaba todo eso, ¿no? Bueno, el presidente de la República y su gabinete es el responsable directo de las políticas generales de salud, así que ellos son los responsables, y creo que el desastre que ha sido la gestión de la pandemia es responsabilidad directa tanto de este gobierno como del gobierno de Martín Vizcarra. Uh-huh. Claro, pero por supuesto, totalmente de acuerdo. Ujú. Y bueno, ahorita que ya sabemos todo el tema de las vacunas y que se las robaron y todo lo que sucedió, totalmente de acuerdo. Pero yo iba más allá, ¿no? Tipo, si es que Hernando de Soto sale elegido presidente, eh, ¿qué es lo que ustedes plantean desde los poderes del Estado, tú desde el Congreso y él desde el Ejecutivo, para poder atacar justamente esta tercera ola que se nos viene? Bueno, primero es necesario tener medidas de confinamiento realmente focalizadas, ¿no? Lo que ha hecho tanto este gobierno como el gobierno anterior ha sido dictar cuarentenas generalizadas, y lo han hecho porque ellos no han tenido la capacidad de hacer un rastreo real de los focos de contagio. Y al Uh-huh. hacerlo, han paralizado por completo nuestra economía y nos han llevado a esta recesión terrible que estamos viviendo, y de hecho somos una de las economías más golpeadas a nivel mundial. Y lo que debió hacer el gobierno desde un principio fue realizar testeos masivos con pruebas moleculares, no con pruebas rápidas, para poder identificar cuáles eran los verdaderos focos de contagio y poder hacer cuarentenas realmente focalizadas, no a nivel Uh-huh. regional como ocurre el día de hoy. Han debido adoptar mejores protocolos, mucha más información. No hubo en ningún momento campañas de información para la ciudadanía, y han generado una serie de problemas a nivel gestión. No han podido comprar ni siquiera mascarillas, no han podido comprar camas UCIs. Ya estamos enfrentando una segunda ola y no la estamos enfrentando en una situación que sea significativamente mejor
que la que Ujú. teníamos cuando recién llegó el virus al Perú. Y en ese sentido, hay que realizar una mejor gestión. Y una forma de hacerlo es a través de una reforma de la ley de contrataciones públicas. El Estado tiene muchos eh, baches, demasiados requisitos y Ujú. peajes que el mismo Estado tiene que cumplir Se los pone. para poder tomar decisiones por más simples que éstas sean. Y por Ujú. eso es que no se han podido comprar mascarillas, por eso es que comprar tablets ha tomado un año, por eso es que al día de hoy no tenemos tantas, ni siquiera un poquito de lo que deberíamos tener respecto a lo que Ujú. es camas UCI. Y eso es algo que tenemos que reformar desde adentro del Estado. Entonces, eso es algo que nosotros estamos planteando, lograr que el Estado pueda tomar decisiones de manera más rápida, más eficiente, más transparente, que haya una mejor inversión del presupuesto. Al día de hoy, el Eso, Estado gasta demasiado, invierte muy poco. Y eso exacto, no es viable en el largo plazo. Así que exacto. esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Y a nivel ya manejo de la pandemia, creemos que el Estado ha tenido una actitud paternalista y de rechazo sistemático frente al sector privado que no podemos seguir manteniendo. El Ujú. Estado tiene que trabajar mano a mano con el sector privado para poder hacerle frente a esta pandemia y sobre todo para poder avanzar lo más rápido posible en el proceso de inmunización. Bloomberg acaba de sacar esta semana una nota en la cual señala que si nosotros seguimos con esta idea de que el Estado tenga el monopolio de las vacunas y sea el único encargado de realizar la campaña de vacunación, nos va a tomar a nosotros los peruanos 8 años en vacunar al 100% de la población. Exacto, va a ser imposible, va a ser imposible. Eso Y eso es lo simplemente, que está haciendo todo el mundo yéndose a Miami, o sea, bueno, todo el mundo entre comillas, este, gente de nuestro círculo social está yéndose a Miami a vacunarse porque literalmente no tienen cómo, o sea, acá quién se puede vacunar, las personas que son mayores de 70 y pico años, 80 y pico años, eh, con lo que tú dices, ¿no? O sea, totalmente de acuerdo, no, 8 años simplemente es demasiado. O sea, yo creo, y es más, yo creo que después de estas elecciones, no sé tú qué piensas, pero viste que han sacado esta regulación de parte de la OMPE de que la persona va a poder, el presidente de mesa va a poder pedirle a la persona que se baje la mascarilla y que no respire por 10 segundos para probar su identidad, ¿no? Yo creo, no sé tú qué piensas, pero yo creo que eso va a ser focos de contagio, o sea, de todas maneras va a surgir más el COVID después de las elecciones. bueno, evidentemente sí, ha habido una pésima gestión, no estamos Ujú. enfrentando la pandemia como deberíamos estar enfrentándola y eso es responsabilidad directa tanto de este gobierno como del gobierno anterior y de la poca eficiencia a nivel Estado. Y eso lamentablemente no va a cambiar de un día para otro. Se tienen que hacer reformas. Y lo que sí creemos es que se tiene que trabajar de la mano con el sector privado justamente porque el Estado no se va a volver eficiente de un día para otro. Y tenemos que voltear hacia alternativas que sabemos que van a funcionar y que nos van a sacar de esta crisis rápidamente. Bueno, pasemos un poco a otras preguntas. ¿Qué opinas del fujimorismo? Un montón de gente dice que Hernando de Soto al final del día es fujimorista. Eh, ¿qué, cu- ¿Qué le dirías a a esa gente? Bueno, Hernando de Soto ha asesorado a Alberto Fujimori en términos económicos. De hecho, él fue el impulsor del programa COFOPRI, que fue un excelente programa que tituló a miles de peruanos y que logró sacar a miles de peruanos de la pobreza. Y en ese sentido, él siempre ha impulsado sus propuestas económicas, ha escrito 2 libros al respecto, en los cuales él plantea que la forma de lograr el desarrollo económico para todos y del desarrollarnos sin informalidad es dándoles títulos de propiedad a las personas sobre sus bienes y que estos títulos de propiedad cumplan con la seguridad jurídica necesaria, es decir, que cumplan con los requisitos legales tanto a nivel nacional como internacional, para que reflejen el verdadero valor que tienen estas personas sobre sus bienes y que esto les permita acceder a más capital, es decir, acceder a más créditos, que les permita integrar nuevas cadenas de valor, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, que les Ujú. permita asociarse con otras empresas, que les permita tener responsabilidad limitada, que eso es algo importantísimo para poder invertir con seguridad. ¿De qué te ríes? Perdón, me estoy riendo de los comentarios que una persona pone en los comentarios, se están poniendo nerviosa a la entrevistadora. Perdón, no, no me estoy riendo de ti. Ah, ya, ok. Sorry.
Y bueno, Hernando de Soto siempre ha impulsado estas ideas, lo hizo Ujú. durante el primer gobierno de Alberto Fujimori con muchísimo éxito y ayudó a miles de peruanos a salir de la pobreza. Y luego pretendió hacer lo mismo con Keiko Fujimori. Lamentablemente Keiko Fujimori no hizo caso de lo que hizo, de lo que estaba asesorando Hernando de Soto, y por eso Hernando de Soto se apartó incluso antes de la segunda vuelta. Ujú. Y más que eso, pretender decir que Hernando Soto es fujimorista, la verdad es que no tiene mayor fundamento. Él siempre ha sido muy consecuente con sus ideas, él siempre ha promovido determinados proyectos y lo ha hecho en distintas ocasiones, no solamente en el Perú, sino en otros países del mundo. Él ha asesorado a 30 países del mundo justamente para encontrar soluciones de mercado a los problemas de informalidad y pobreza que enfrentan países en vías de desarrollo muy similares al nuestro, ¿no? Tal cual. Pero bueno, entonces tú te definirías un poco, o podríamos definir a Hernando como albertista dentro del fujimorismo. En palabras de Hernando, yo diría que Alberto Fujimori era hernandista. Bueno, tal cual. Eh, y bueno, ¿qué tanta influencia tiene o ha tenido tu papá, Pancho Tudela, en tu ideología política y en tus ideas? Me imagino que crecer eh, y ver toda la vida a tu papá trabajando en política, y bueno, a tu abuelo también, eh, algo tiene que influir en ti, ¿no? Bueno, evidentemente, sí, mi papá es mi papá y ha influido muchísimo en mí, tanto personal como políticamente. ¿Estás de acuerdo con todas sus ideas? ¿Respaldas, o sea, estás de acuerdo con todo lo que él ha hecho o no ha hecho? ¿Qué opinión tienes al respecto de él como político? No como papá, sino como político. Pero respecto a qué, evidentemente como político yo coincido muchísimo en sus ideas políticas, no en todo, pero en algunas sí. Me refiero en general a los temas que lo podrían atacar, ¿no? O sea, al haber sido primer vicepresidente de Fujimori, hay gente que le resulta un poco irreal que no haya estado al tanto de lo que pasaba. Obviamente, yo no estoy diciendo que eso sea verdad o mentira o no. Eh, pero bueno, Fujimori al renunciar, obviamente bueno, renuncia, no se le acepta la renuncia, lo vacan, Keiko tiene que imprimir el fax, sale toda la plancha, ¿no? Eh, que como, bueno, tú eras chiquita, ¿no? Esto fue en el año 2000 y pico, o 2000 creo. Eh, no sé qué rescatabas o qué entendías tú de lo que era lo que estaba pasando. Bueno, primero hacerte la precisión de que mi papá renunció antes de que renunciara Fujimori, Mm, cuando salió a la luz todo el escándalo de la línea de Montesinos. ya. No renunció después. Que eso fue Y yo tenía 2000. 11 años en esa época, así que definitivamente no era consciente de los sucesos políticos. Y Ujú. si tú me estás pidiendo que yo haga una evaluación pública sobre las decisiones políticas de mi papá, eso es algo que yo no puedo hacer. Yo solamente puedo rendir cuentas sobre mis decisiones políticas. O sea, en general, una opinión general, ¿no? Una opinión general sobre su carrera política, no como padre, sino como su carrera política. O Pero es que sea, la que estoy postulando soy yo, como ya te dije, y yo no voy a hacer una calificación pública sobre las decisiones que ha tomado mi papá, porque las ha tomado él, no las he tomado yo, y yo te puedo dar cuenta sobre mis decisiones políticas. totalmente de acuerdo y lo respeto. Eh, bueno, hablemos sobre el financiamiento de tu campaña, eh, o que hoy en día este tema es algo bien cuestionado en temas de política, ¿no? Con todo lo que pasó eh, en sus últimos años, el caso de los cócteles y toda esa vaina. ¿Cómo es financiada tu campaña política? Bueno, la estoy financiando yo con mis ahorros, con aportes que me han hecho familiares y con aportes que me han hecho amigos. Y todo eso está, digamos, registrado, tú, tú has rendido cuentas de eso ante la SUNAT, Ante la OMPE se rinde ante la cuentas. OMP. ¿Quiénes serían tus asesores en el Congreso? ¿Quiénes serían mis asesores en el Congreso? La verdad es que Ujú. todavía
no lo tengo pensado, probablemente algunas personas que trabajan conmigo en la campaña, pero no lo he decidido todavía porque todavía no entró al Congreso, ¿no? No quiero poner la carreta delante de los caballos. Bueno, hablemos de los vicepresidentes de Hernando. Justamente estos días han criticado bastante a la primera vicepresidenta. Eh, ¿Están confirmados por él estos vicepresidentes? Úrsula, a ver, te cuento. Cuando uno postula, uno inscribe una plancha presidencial. Uno tiene que inscribir tanto al que va a ser candidato a la presidencia como a la Ujú. primera vicepresidencia y a la segunda vicepresidencia, y esto se registra, se inscribe en el Jurado Nacional de Elecciones y es oficial desde el día en que empieza la campaña. Entonces, Ujú. sí es ¿Y por oficial qué y esta están formalmente vicepresidenta? inscritos como vicepresidentes. Ya, y por qué digamos, estos personajes no han salido? Esta señora Corín Flores, o sea, porque el tema es de que acá todo el mundo dice tenemos que tener cuidado a quienes elegimos como presidente por los vicepresidentes, porque acá como vacan a todo el mundo, lo más probable sea de que el primer vicepresidente termine siendo presidente, ¿no? Entonces, bueno, esta señora Corín Flores aparentemente no tiene estudios conclusos. Esa ha sido la crítica de todo el mundo en estos días, ¿no? Eh, Ha sido regidora en la Municipalidad Provincial de Tacna. ¿Tú la conoces? Yo la conozco y es una excelente persona, Ujú. tanto a nivel ético como a nivel profesional, y ella ha sido presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna y se Ya. ha dedicado toda su vida a la representación gremial. Ella representa a microempresas, a pequeñas empresas, y tiene una trayectoria, la verdad es que bastante respetable respecto a si ha culminado sus estudios universitarios o no. Yo la verdad es que no tengo esa información, pero en todo caso no es un requisito para ser vicepresidente. No, no es un requisito, pero digamos es Ujú. algo que la gente se cuestiona, ¿no? Seguramente. Bueno, hablemos sobre tus propuestas. A mí personalmente la propuesta que me parecía la más interesante era el hecho de que propongas que el voto sea voluntario. Así es. Creo que es algo importantísimo para que podamos avanzar, ¿no? Porque realmente que hoy en día sea. Igual no sé cómo va a ser manejado este año, porque en pleno COVID, ¿cómo es de que la gente, cómo van a saber a quién multar o a quién no, si es que hay gente que está con síntomas, no con síntomas? Eh, ¿Tú sabes eso? No, la verdad es que no sé cómo piensan manejarlo desde el Estado, no sé cómo van a hacer la fiscalización. Es algo que me gustaría saber, de hecho. Sí, sería bueno saberlo. Porque de hecho hay un montón de gente que planea no ir a votar simplemente por el hecho de que les da miedo, ¿no? O Bueno, sí, sea, me imagino que van a haber bastantes personas que van a preferir pagar la multa que correr el riesgo de contagiarse. a ver, hay preguntas que nos han llegado. ¿Qué propone Avanza País para combatir la delincuencia? ¿Más penales o más trabajo de prevención entre jóvenes? Nosotros apostamos por una reforma de la policía que le dé a la policía un enfoque estratégico y académico para Ujú, tener una policía que logre no solamente capturar al delincuente una vez que ya cometió el delito, sino ujú. que logre prevenir la delincuencia, que la policía logre trabajar de la mano con las juntas vecinales, con las comunidades en donde operan y con distintas personas a nivel comunitario para lograr prevenir la delincuencia. Y en ese sentido, creemos que también nuevamente tenemos que impulsar una reforma real del Poder Judicial para poder sancionar a los delincuentes, porque incluso cuando la policía logra atrapar a los delincuentes, una Lo vez que sacan ingresan, en una. una vez que ingresan al sistema de justicia, vemos como a las 48 horas, a las 72 horas, están nuevamente en las calles. Y eso es algo que no puede ocurrir. Entonces hay que trabajar en una reforma real y profunda del sistema de justicia que logre darle mucha más independencia tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial y que logre más eficiencia. Hay una Ujú. carga judicial gigantesca que hace que los procesos duren años, de años, de años y que al final las personas nunca encuentran justicia. Y en ese sentido, la delincuencia
tiene, digamos, distintas aristas, ¿no? Es un Ujú. problema bastante profundo que nos afecta a todos, que tiene que ser trabajado desde los distintos niveles de gobierno, desde los distintos sectores del Estado. Hay algunas medidas que pueden solucionarlo a mediano plazo, como estas reformas de las que te hablo. Hay algunas otras medidas que pueden ser un poco más a largo plazo, pero no por ello son menos importantes. Por ejemplo, la reactivación económica es vital para luchar contra la delincuencia. Porque al día de hoy hay muchísimos jóvenes que ni estudian ni trabajan, y eso es caldo de cultivo para que esas personas puedan incurrir en la delincuencia. Y si nosotros logramos reactivar la economía y logramos generar empleo y oportunidades para estas personas, vamos a poder también avanzar muchísimo en la lucha contra la delincuencia. Otra pregunta de Binary Drift. ¿Cuál debe ser la función del sector privado en la compra de vacunas? Bueno, nosotros nos hemos pronunciado a favor de que el sector privado pueda importar vacunas también cuando sea posible. Ujú. De hecho, el argumento que se ha dado en contra es que las vacunas son escasas, pero el argumento es un poco falaz, porque la oferta no siempre va a ser escasa. De hecho, hay tanta demanda que ya hay nuevos laboratorios que están produciendo vacunas, y los que ya las producen van a aumentar necesariamente su producción. Y lo que nosotros Ujú. creemos es que el Estado debe darle la autorización a los privados para que cuando sea posible los privados también puedan importar vacunas y podamos avanzar rápidamente en el proceso de inmunización, porque como te dije al principio de la entrevista, si nosotros insistimos en que el Estado tenga el monopolio de la distribución y aplicación de la vacuna, según Bloomberg, esto va a tomar 8 años. Y acá estamos hablando de la vida y de la salud de los peruanos, y no nos podemos Ujú. dar el lujo de esperar 8 años. Y en ese Exacto. sentido, creo que el Estado tiene que trabajar de la mano con el sector privado en la medida de lo que sea posible. Y que el privado pueda importar y distribuir vacunas no quiere decir que lo va a hacer de cualquier manera, que no tiene que cumplir ningún tipo de normativa. Definitivamente tendría que adecuarse a las normativas que el propio Ministerio de Salud dicte. Ujú. Entonces, oponerse a rajatabla a la importación de vacunas por parte del sector privado no tiene mayor razón de ser, y al final va terminando costándole vidas al país. Tal cual, totalmente de acuerdo contigo en eso. Ale Arias te pregunta, ¿cuál es la propuesta para mejorar el Poder Judicial? Bueno, yo tengo dos propuestas. La primera de ellas es limitar el número de jueces provisionales que pueden ocupar plazas dentro del Poder Judicial. Al día de hoy se abusa de esta figura y hay muchísimos jueces que ocupan el puesto que ocupan de manera provisional, es decir, no son titulares en la plaza que ocupan, y esto quiere decir que pueden ser removidos en cualquier momento. Y Ujú. esto afecta profundamente la independencia que tienen estos jueces, porque son sumamente susceptibles a recibir presiones políticas para poder fallar en, en el sentido A o en el sentido B, de lo contrario son removidos de sus cargos. Y en ese sentido tenemos que trabajar para que todos los jueces dentro del Poder Judicial sean titulares en las plazas que ocupan. Y eso quiere decir que no pueden ser removidos de las plazas que ocupan, fallen como fallen. Y eso le Ujú. da independencia al juez y lo hace menos susceptible a las presiones políticas. Eso como número uno. Como número dos, yo creo que hay que reformar a la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, se llama la OCMA, y al día de hoy está compuesta por jueces. Y los jueces que conforman a la OCMA cumplen un periodo de tiempo como ejerciendo el control interno, y Ujú. luego vuelven a sus plazas y otros jueces entran a reemplazarlos. Entonces hay Ujú. una especie de puerta giratoria en la que son los mismos jueces los que están fiscalizando a los otros jueces y se van turnando. Y eso evidentemente no está dando resultados, y el Poder Judicial es prueba fehaciente de que no está dando resultados. Entonces lo que yo propongo es crear una carrera específicamente dedicada al control interno dentro del Poder Judicial y también en el Ministerio Público, y imitar lo que ocurre, por ejemplo, en la policía en los Estados Unidos, que hay una policía especializada en control interno para detectar casos de corrupción dentro de la policía. Y creo Ujú. que eso es algo que debemos replicar dentro del Poder Judicial para evitar esta puerta giratoria y lograr un control y una fiscalización muchísimo más efectiva. Tal cual, y no sé, en estas mafias que hay dentro de la policía, ¿no? Bueno, Mauricio Benavides te pregunta, ¿consideras que la vacancia del año pasado contra el expresidente Martín Vizcarra como legítima, tanto legal como moralmente? Bueno, definitivamente fue bastante impopular, pero la vacancia se ajustó al marco constitucional. La Constitución es clarísima. La Ujú. Constitución le da al Congreso de la República la facultad de vacar al presidente por incapacidad moral, y es el Congreso de la República, a través de sus votos, con mayoría calificada, el que decide qué es la incapacidad moral.
Nosotros podremos discutir sobre si es ideal o no es ideal tener esta figura y podemos incluso debatir en el Congreso si es que es necesario reformarla, pero al día de hoy la vacancia opera de esa manera, ha operado de esa manera en el pasado, así se pretendió vacar a PPK, así se vacó a Alberto Fujimori, de hecho, y ese ha sido el sentido que ha tenido esta figura a lo largo de toda nuestra historia constitucional. Y de hecho es una figura de control político que existe en casi todos los regímenes presidenciales del mundo. En los Estados Unidos está la figura del impeachment. Y hay presidentes que han sido sometidos a esta figura de control político, incluso por conductas que no son consideradas delitos. Tenemos el caso de Bill Clinton, por ejemplo. Y en ese sentido yo creo que podemos discutir sobre si fue oportuna, no fue oportuna, pero el hecho es que constitucional lo fue, se adecuó al marco constitucional. A futuro podemos discutir si este caso amerita impulsar una reforma, pero creo que se adecuó al 100% al marco constitucional. Binary Drift nos pregunta para ambas. ¿Creen que tener una presidenta mujer puede cambiar las actitudes frente al machismo en el Perú? No, no creo que sea tan fácil como eso, la verdad. Yo creo que para combatir el machismo hay que trabajar en educación, hay que impulsar una educación en igualdad de derechos, una educación en valores, una educación en igualdad de oportunidades, y es un trabajo que tenemos que hacer y que va a ser un trabajo a largo plazo, ¿no? No vamos a ver los resultados de un día para otro, y tener una presidenta mujer no creo que vaya a solucionar esto mágicamente, ¿no? Bueno, yo la pregunta era para las dos. Yo personalmente no le creo a ninguna de las dos candidatas mujeres que pues, se postulan el día de hoy. Eh, no soy ni keikista ni veroniquista o lo que se diga. No les creo, no les creo. Keiko, porque ya hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Le hicieron la guerra a PPK, y simplemente toda la vida, toda su carrera política solamente pensó en ella, no ha pensado en el bien del país. Y por otro lado, Verónica Mendoza, a mí me resulta irreal que Verónica Mendoza no vaya a resultar ser lo mismo que Nadine Heredia. Me resulta irreal. Las considero de la misma calaña a las dos, y no comparto sus ideas, ¿no? Esa es mi veroniquista. Esa es mi respuesta ante eso. Acá nos dice Diego Alonso Ortiz sobre lo que dijo Wagner sobre China, no sé a qué se refiere, el retiro de tropas del BRAEM, el hecho que la izquierda nos quiere entregar con el acuerdo de Escazú. Bueno, yo estoy en contra de que se retire a las Fuerzas Armadas del BRAEM. El hecho de que Verónica Mendoza haya propuesto eso evidentemente refleja que no tiene una visión del país que esté conectada con la realidad que nosotros enfrentamos. Hay un problema de narcoterrorismo en el BRAEM y las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante que cumplir en el BRAEM. Entonces, pretender sacar a las Fuerzas Armadas y dejar a rienda suelta al narcoterrorismo definitivamente es una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza y con la cual yo estoy totalmente en desacuerdo. ¿Y por qué crees que pasan tantos años y todavía no logramos deshacernos del terrorismo? Bueno, el terrorismo no es lo que era en los 90, ¿no? Se ha convertido en este híbrido narcoterrorista, digamos que son grupos que en el fondo ya no son ideológicos al 100%, si bien mantienen ciertas líneas ideológicas, su propósito, lo que ellos impulsan ya no es un proyecto ideológico, sino que simplemente se dedican al narcotráfico porque han encontrado ahí, digamos, un medio de subsistencia. Pero no es, digamos, el narcoterrorismo el mismo fenómeno que enfrentamos en los 90. Perdóname que me ría, pero los comentarios de la gente son inéditos. Yo soy infante de Marina, esa tipa es roja. No soy roja. ¿Cuál es tu posición con respecto, Eduardo te pregunta, ¿cuál es tu posición con respecto a la SUNEDU y la situación de la educación actual en el Perú? Bueno, yo creo que la SUNEDU y la reforma universitaria en general fue un buen primer paso. Sin embargo, creo que a lo largo de su aplicación, durante los ya casi 10 años que viene siendo aplicada, porque esto fue aprobada, no fue en el 2011, pero ya va una buena cantidad de tiempo siendo aplicada, ha revelado tener ciertas deficiencias. Yo creo que no está funcionando bien al 100%.
Creo que hay ciertos problemas en los criterios que se utilizan para otorgar o denegar el licenciamiento de ciertas universidades. Creo que la SUNEDU no está cumpliendo el rol que debería cumplir a la hora de reinsertar a los alumnos que estudiaban en universidades que no obtuvieron el licenciamiento y que no pueden tan fácilmente reinsertarse en otras. Creo que es necesario que las políticas públicas cumplan su fin. Y la reforma universitaria fue diseñada para beneficiar a los estudiantes, sin embargo, en muchos casos los está perjudicando. Y en ese sentido, creo que es una reforma buena, pero que no es perfecta y que hay que reconocer sus debilidades para poder arreglarlas y para poder seguir avanzando en la reforma. Si nosotros asumimos una defensa politizada de la reforma universitaria de la SUNEDU, como lamentablemente sucede hoy, en la cual si uno está a favor es un santo y si está en contra resulta que es el demonio encarnado, no nos va a llevar a nada. Si las políticas públicas no son perfectas, las políticas públicas cuando se aplican van revelando sus defectos, van revelando sus fallas, y lo que tenemos que empezar a hacer es aceptar cuáles son estas fallas para poder resolverlas y poder seguir avanzando. Siguiente pregunta de Saavedra 20. Velasco fue dictador al igual que Fujimori. Opiniones. Sí, claro. ¿Algo más que quieras ampliar al respecto de Velasco y la comparación entre Velasco y Fujimori? Bueno, creo que ambos fueron dictadores, definitivamente, ¿no? Sus políticas fueron radicalmente opuestas, ¿no? Pero desde el punto de vista de quiebre de la democracia, los dos fueron dictadores. Mauricio Benavides te pregunta, ¿algún teórico o teórica del que te agrade su pensamiento, ya sean economistas, filósofos, políticos, etcétera? Sí, bueno, yo soy admiradora de Margaret Thatcher, creo que fue una política extraordinaria, una mujer muy valiente que logró transformar el Reino Unido, a pesar de que tenía todo en contra. Así que ella es una persona a la que yo admiro muchísimo y que definitivamente es un modelo político a seguir. Rodrigo Escurra te dice, ¿cuál crees que debería ser la aproximación para poder solucionar el problema del sector agrario, vinculado a la remuneración mínima vital y la crisis de diciembre? Bueno, respecto a la ley del sector agroexportador, al régimen agroexportador, yo considero que esa era una buena ley, era un buen régimen, que de hecho fue responsable de gran parte de la reducción de la pobreza en el agro, logró crear casi 80.000 puestos de trabajo formales. El sueldo promedio del sector agro, del trabajador del agro, estaba por encima del promedio nacional. Y lo que ocurrió fue que habían algunas empresas que no estaban cumpliendo con la ley. Y lo que debió ocurrir fue que el Estado debió fiscalizar para poder identificar a estas empresas que no estaban cumpliendo con la ley, para poder sancionarlas. Pero lamentablemente la situación y el descontento legítimo de muchos trabajadores que efectivamente estaban siendo abusados por empresas que no estaban cumpliendo con la ley fue utilizado políticamente para derogar el régimen agroexportador, que lamentablemente, como digo, era muy positivo, fue responsable de gran parte de la reducción de la pobreza en el sector agro, y lamentablemente lo que se está discutiendo en el Congreso y lo que se pretende aprobar no es nada positivo, y lamentablemente hemos retrocedido en cuanto al desarrollo del agro por la eliminación de esta ley. Barto 2210, su pregunta sería, ¿cómo fortalecer a la policía en la lucha contra la delincuencia? Creo que ya hablamos de eso hace un ratito, pero básicamente lo que te decía era que hay que impulsar, esa es la apuesta de Avanza País, impulsar una reforma de la policía con un enfoque técnico y estratégico para que la policía logre tener una aproximación mucho más académica y mucho más a nivel prevención de la delincuencia, que simplemente dedicarse a capturar al delincuente una vez que ya cometió el delito. Queremos que la policía haga un trabajo a nivel comunitario, con los jóvenes, con las juntas vecinales, para poder prevenir la delincuencia y también que logre sancionar al delincuente con efectividad si es que se incurre en un delito, ¿no? Pero como te dije, esto tiene que venir acompañado de una reforma del sistema de justicia, porque incluso cuando la policía logra capturar a los delincuentes, una vez que ingresan al sistema de justicia, vemos que los delincuentes están de vueltas en las calles a las 48 horas, y eso es algo que tenemos que trabajar, sí. ¿Cómo Diego Vera, cómo piensa anular el monopolio de los bancos?
Bueno, no hay un monopolio, ¿no? Hay pocos bancos, es cierto, hay 4 o 5 bancos que tienen cerca del 80% del mercado, y lo que hay que hacer es abrir el mercado. Hay que Ujú. incentivar la competencia dentro del mercado, hacer que sea mucho más fácil que nuevos actores entren a competir en el mercado, que hayan nuevos bancos, para que así haya más competencia, bajen las tasas de interés y el consumidor se vea beneficiado. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es luchar contra la excesiva regulación estatal que pone demasiados requisitos y hace muy difícil abrir un banco y en realidad hace muy difícil emprender cualquier tipo de proyecto en el Perú. Eh, ¿Cuál, Lalo Van Oort, cuál es el plan de Avanza País para combatir la informalidad? Bueno, ese es el eje sobre el cual gira nuestro plan. Nosotros entendemos que la informalidad no solamente es un problema económico, sino que revela también una enorme fractura social. Lo que significa la informalidad es que tenemos en el país un grupo de personas que vive bajo un grupo de normas y otro grupo de personas que vive bajo otras normas. En el fondo significa que no hay igualdad ante la ley, y eso es algo que tenemos que resolver urgentemente si es que queremos seguir creciendo y seguir avanzando como país. Por eso lo que nosotros planteamos, y de hecho esta es la tesis principal de Hernando de Soto y lo que él ha Ujú. venido impulsando tanto en el Perú como en otros países del mundo, es un trabajo serio de titulación y de certificación de titulaciones para lograr poner en valor todos los activos que el sector informal ya tiene el día de hoy y que representan miles de millones de dólares, pero que lamentablemente están paralizados porque no tienen la capacidad, no tienen los títulos, las herramientas necesarias para poder integrar cadenas de valor, para poder asociarse, para poder transar internacionalmente, y eso es lo que nosotros queremos lograr como punto número uno. Darles títulos que cumplan con una cadena de certificaciones que pongan en valor sus bienes y sus activos para que ellos puedan integrar cadenas de valor, transar nacional, internacionalmente y poder seguir invirtiendo, acceder a más crédito y generar más empleo. Luego, como punto número dos, Ya, dado que pero estamos en una... Yanir o Alba dice que cuesta, es muy caro formalizarse. Exactamente. Eso es algo Ujú. de lo que yo quiero trabajar desde el Congreso, de hecho. Eh, la informalidad se puede explicar desde 3 puntos de vista, en mi opinión. Por un lado está el costo de la formalidad, es Ujú. altísimo. Tenemos un país en el cual hay un problema de hiperregulación. Al día de hoy tenemos más de medio millón de normas vigentes, más de 30.000 leyes vigentes. El peruano al día puede emitir entre 30 y 40 normas. Y esto es un obstáculo para el emprendimiento y es un obstáculo para ser formal, porque para ser formal uno tiene que cumplir con una infinidad de normas y eso es Y de carísimo. burocracias, sí. Como punto número dos, el problema es que tampoco hay ningún beneficio para la formalidad, porque el Ujú. Estado es profundamente ineficiente, tenemos un Estado fallido que no es capaz de brindarnos servicios públicos de calidad. Entonces, no hay beneficios para la informalidad. Y por Ujú. otro lado, tenemos un Estado que no le inspira confianza al ciudadano. Tenemos un Estado que está constantemente cambiando las normas del juego, constantemente emitiendo nuevas leyes. Entonces, nadie puede invertir con seguridad sabiendo que puedes desarrollar su plan de negocios sin que las reglas del juego vayan a cambiar. Entonces, Ujú. yo explico la informalidad desde esos 3 puntos de vista. Entonces, nuestro plan primero se enfoca en el primer punto de el informal tiene que poder acceder a la informalidad de manera más simple y tener las herramientas legales necesarias para poder acceder a la formalidad. Luego creo que hay que hacer un trabajo bastante profundo en eliminar trabas y barreras burocráticas, y de hecho eso es algo que estamos proponiendo también como partido, para poder hacer más fácil emprender, abrir el mercado y hacerlo mucho más competitivo. Ujú. Y luego tenemos que hacer un trabajo bastante difícil y bastante arduo de reformar el Estado por dentro, que sea más eficiente, que logre canalizar los recursos de los peruanos en servicios públicos de calidad para que haya algún tipo de beneficio a ser formal, para que el dinero del contribuyente no se pierda a mitad de camino en medio de esta burocracia gigantesca y al final no llegue a su destinatario final, que es el ciudadano. Eh, Totalmente de acuerdo con todo lo que propones. De hecho, sí, obviamente el Estado no tiene que poner obstáculos, sino al contrario, ¿no? Promover a que la gente emprenda y promover a que la gente quiera pagar impuestos, ¿no? Josué Alba Pajares te dice, sobre la unificación del sistema de salud, ¿nos podrías brindar mayor detalle?
Yo creo que más que hablar de unificación del sistema de salud, primero es importante que lo que tenemos, es decir, el MINSA, el Salud, el SIS, funcionen bien, que logren atender a sus usuarios, a sus pacientes, y que logren darles un servicio de calidad, y luego podemos evaluar si es que lo unificamos. Ujú. Pero creo que solo hablar de unificación, en el fondo, ignora el problema de gestión que hay detrás. Y más importante que hablar de unificación es hablar de tener un servicio público que funcione bien, independientemente de que tenga distintas ramas, ya sea el CIS, Salud, MINSA, eh, pero creo que es importante primero que funcione bien y luego hablamos de unificar el sistema de salud. Idealmente deberíamos tener un sistema unificado, pero creo que nuevamente no hay que poner la carreta por delante de los caballos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la opinión sobre el aborto legal? ¿Será factible hacerlo ley? Bueno, no, Adriana ya dijo que no está a favor del aborto. Sobre mantener la independencia del BCR, pero con tasa referencial cero, según Verónica Mendoza. Bueno, creo que Verónica Mendoza realmente no lo, no sé cómo decirlo, pero creo que cuando dice que quiere mantener la independencia del BCR, no lo está diciendo realmente con sinceridad, porque todas sus políticas implican un gasto fiscal gigantesco. De hecho, es el plan de gobierno que más le va a costar al país, de acuerdo al ranking que hizo el IPE. Ujú. Y la única manera de sostener ese plan de gobierno es o endeudando, o sea, generar una deuda que tengamos que pagar nosotros al futuro durante por lo menos 5 generaciones más, o convertir al BCR en una maquinita emisora de dinero para el Estado. Que Así ya vimos que que eso no funciona con Alan eso no García. funciona y ya hemos sufrido los efectos que esas políticas generan a fines de los 80s, y definitivamente creo que Verónica Mendoza no cree en la independencia del BCR. Sí, yo tampoco creo que lo... Matías Brom nos dice, ¿cómo podemos mejorar el sistema de salud teniendo en cuenta que salud tiene un monopolio estatal que es sumamente ineficiente? No sé si entiendo el 100% de la pregunta. ¿Cómo Salud, podemos mejorar el sistema de es al- salud teniendo en cuenta que salud tiene un monopolio estatal que es ineficiente? me imagino que se refiere a que salud es público y creo que, me imagino que va porque hay algunas propuestas que señalan que tal vez sería mejor darle al trabajador la posibilidad de elegir si es que quiere aportar a salud o si es que quiere aportar a una EPS privada. Ujú. Yo creo que esa sería una propuesta bastante positiva. Así que creo que efectivamente, como señala Matías, salud no funciona bien y tal vez funcionaría mejor si es que el trabajador tuviese la posibilidad de elegir si es que quiere aportar al sistema público o al privado. Eh, Adino, ¿alguna opinión respecto a mayor protección de nuestra frontera peruana? Sí, de hecho tenemos las fronteras totalmente abandonadas. Hay muchísimos peruanos que realmente viven abandonados por el Estado, que viven en la zona del Putumayo, en muchas zonas de frontera en donde el Estado no llega. Ujú. Y de hecho hay un programa que fue inicialmente implementado por la Marina de Guerra y que ahora depende del Ministerio de Inclusión Social junto con Cultura, que Ujú. se llaman las PIAs, las Plataformas Itinerantes de Acción Social, y que son unos especies de, no sé si son buques, yo la verdad es que los términos náuticos no los manejo, pero son unos barcos de la Marina que han sido dados de baja y que los han adaptado para llevar servicios públicos, tales como Banco Central, eh, RENIEC, Salud, y una serie de servicios públicos que no llegan a muchísimas personas que viven en las zonas más alejadas del país. Y creo que ese es un programa muy positivo que tiene que ser repotenciado, porque no puede ser posible que las personas que viven en zonas de frontera se vean en la obligación de cruzar las fronteras a otros países para poder acceder a servicios públicos básicos. Y en ese sentido, nosotros planteamos un reforzamiento de nuestras fronteras. De hecho, en nuestra lista, el número 2 es el general Williams, que es quien lideró la operación Chavín de Huántar y que es un militar exitosísimo, que ha liderado, de hecho, una de las operaciones militares más exitosas a nivel mundial, y él tiene muchísimas propuestas para repotenciar el rol que cumplen las Fuerzas Armadas a nivel de las fronteras. Y eso es algo que también nosotros consideramos clave, porque no puede ser posible que hayan peruanos que realmente vivan en zonas de fronteras y tengan que cruzar a otro país para poder acceder a servicios básicos. Eh,
La siguiente pregunta es de Mauricio Benavides. ¿En qué específico momento los asociados a las AFPs deberían tener permitido retirar sus fondos? Bueno, creo que lo que se ha venido probando en el Congreso durante los últimos 2 años, en el fondo ha terminado por destruir el sistema de AFPs. Y yo personalmente creo que los aportes deberían ser voluntarios. Creo que el Estado no debería obligarnos a ahorrar. Y en ese sentido, creo que uno también debería poder retirar sus fondos. Y esa es mi postura de principio, ¿no? Definitivamente creo que el sistema de pensiones tiene que someterse a una reforma. Sin embargo, yo creo que toda reforma debe darle al ciudadano siempre la posibilidad de elegir en dónde quiere ahorrar. Sí, opino exactamente lo mismo. Eh, Buenas noches. Deb0912 nos dice: buenas noches, ¿qué estrategia debería seguir un posible gobierno de Hernando de Soto para llegar a consensos con un futuro Congreso fragmentado? Bueno, definitivamente los consensos son necesarios y de hecho uno de los principales retos del próximo Congreso, que efectivamente va a estar muy fragmentado, va a ser lograr darle cierta estabilidad política al país. Y en ese sentido nosotros tenemos un compromiso por trabajar por esa estabilidad, por lograr los consensos que sean necesarios para poder salir adelante, para poder salir de esa terrible crisis económica y sanitaria. Y la estrategia va a ser estar abiertos a lograr los consensos que sean necesarios en beneficio del país y en beneficio de sus ciudadanos. Sobre la problemática, Diego Alonso Ortiz, sobre la problemática de la imagen riesgo país debido a la inestabilidad política. Ya, perfecto. Sí, Creo que puedo responder esta pregunta y ya te tengo que dejar porque dale. ya vamos, vamos con 1 hora y cuarto Sí, acá. conoce cuánto Pero vamos. yo encantada de seguir respondiendo preguntas, pero no he comido nada desde el almuerzo y me muero de hambre. Bueno, sobre la problemática de la imagen riesgo país debido a la inestabilidad, nos está pasando cuentas. El dólar está carísimo y lo que tenemos que entender es que no podemos seguir en esta especie de piloto automático pensando que todo se va a arreglar solito y echándole tierrita al problema político, que es lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años. No hay estabilidad económica sin estabilidad política. Y ese es, como ya señalé, el principal reto que va a tener tanto el gobierno como el Congreso del 2021 en adelante. Ujú. Y hay que entender que tenemos que luchar por nuestra institucionalidad. Lamentablemente, durante los últimos 5 años se han sometido a nuestras instituciones a un proceso de deterioro acelerado y muy profundo. Y vamos a tener que trabajar muchísimo para poder recuperar cierto nivel de institucionalidad que nos va a traer esa estabilidad política que necesitamos para poder reactivar la economía también. Eh, una última pregunta que me pareció súper importante para cerrar esta entrevista, de Valeria Bosa. ¿Crees que Alberto Fujimori está justamente en la cárcel? ¿De qué otra manera hubieras eliminado el terrorismo? ¿De qué otra manera? Bueno, él está en la cárcel por el caso de La Cantuta y Barrios Altos en particular, ¿no? No por la lucha contra el terrorismo en general. Eso hay que dejarlo bastante claro y el Poder Judicial ha determinado que hubo responsabilidad penal de su parte en esos casos y está en la cárcel debido a eso. Ujú. Respecto a la lucha contra el terrorismo, yo creo que esos casos no pueden, digamos, pretender deslegitimar toda la lucha que se llevó a cabo desde los 90 en adelante contra el terrorismo. Creo que han habido muchísimos esfuerzos muy exitosos y muy respetables y que se logró derrotar al terrorismo. Y creo que estos casos que efectivamente implicaron violaciones de derechos humanos no deben llevarnos a decir que la lucha contra el terrorismo fue ilegítima. Bueno, eh, hay un montón de preguntas en realidad. Eh, Espero que hayamos podido resolver la mayoría. Lo de chiquitines y retal, el GEIN automático, fue el GEIN. Fujimori no eliminó el terrorismo, fue el GEIN. O sea, hay preguntas como ¿cuál sería el papel de Hernando de Soto en un eventual gobierno de Chibolín? O sea, hay preguntas que son, la verdad, muy what the fuck. Pero bueno, nada, Adriana, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Espero que se hayan... Ay, sorry, chicos, están alguna gente que no leímos sus preguntas. Eh, pero bueno, gracias por tu tiempo, gracias por, en verdad hemos estado 1 hora y cuarto. Eh,
la gente de hecho que tenía un montón de preguntas. Eh, no te dejes mirar a Adriana, sea más tolerante. Bueno, nada. Deja cenar a Adriana, sí. Voy a dejar comer a Adriana. Ese live va a quedar guardado. ¿Ya? Sara Loza, la entrevista fue muy what the fuck. Bueno, no sé. Yo creo que han habido matices, ¿no? De la entrevista. Hemos tratado ¿quieres que me quede en el live? Bueno, hay gente que quiere que me quede en el live. Pero nada, gracias Adri, de nuevo. Gracias a ti. Acuérdense el número 5 por Avanza País. Y nada, y si todavía tienen algunas preguntas sobre su candidatura o sobre sus propuestas, pueden entrar a sus redes sociales y a su página web y a seguir informándose más. Perfecto, muchas gracias, Úrsula. A ti. Y gracias a los que se conectaron. Sí, gracias. Chao, Chao. chicos.